Entonces, bueno, vamos a las cosas porque ya está nuestro invitado aquí. Ustedes saben, se los decía recién, los montevideanos tenemos expectativas puestas en que este nuevo ciclo de gobierno departamental avance en la resolución de los desafíos diarios, pero también en aquellos que se han convertido ya en estructurales. Para que eso suceda, se requiere planificación, diálogo político en un momento en que el país está bastante tensionado en ese tema y también eficacia en la ejecución. La limpieza urbana, el acceso al saneamiento, la movilidad, la seguridad y también el financiamiento para poder hacer todo eso van a estar sobre la mesa. Bienvenido, Intendente de Montevideo, Mario Vergara, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. La verdad que iniciemos esta conversación en base a a las expectativas que genera la nueva administración es halagador y desafiante a la vez, ¿verdad? Y creo que es lo que uno siente, es lo que uno siente de lo que recibe cuando aparece proponiendo un plan, como el otro día, el día de ayer, el plan de gestión de residuos y desarrollo ambiental en Montevideo, y en otras instancias bueno, sentimos que de la población y también del sistema político y de las empresas y de las organizaciones, porque todos los planteos que recibimos en la Junta Departamental o en las reuniones que hemos tenido a nivel de alcaldes y alcaldesas, en las reuniones que hemos tenido con las cabezas de bancada, digamos, en la Junta Departamental, tienen ese talante de mirar para adelante, de procurar trabajar juntos para la resolución de temas que en última instancia es lo que la ciudadanía necesita. ¿Recibiste expectativas basadas en necesidades? Sí. También tenés tus propias expectativas junto con el equipo de trabajo, pero le decías a los trabajadores, a DIOM, que también recibiste una casa desordenada. ¿Puedes ampliar este concepto? ¿A qué te referías? ¿La intendencia pasada, la administración Yo no sé pasada si es el gastó un poco término más? desordenado. Lo que sí hemos planteado, que ya era sabido, digamos, es que la situación financiera no era buena, ¿verdad? Que había que tener ese equilibrio en esta etapa de la gestión, de ir ordenando un poco la parte financiera a la vez de avanzar con políticas necesarias, ¿verdad? Yo ponía un poco salvando las distancias porque realmente no tiene nada que ver el orden de magnitud de la cosa, pero bueno, nos tocó hacer algo, ese doble juego nos tocó hacerlo cuando entramos con Danilo en el gobierno en 2005, de que había un panorama obviamente mucho más desastroso en el terreno financiero, social, productivo, pero era eso, era cómo avanzamos con políticas a la vez que ordenábamos la cuestión financiera. Por lo tanto, somos muy optimistas de que eso lo vamos a poder hacer en este panorama, en donde hay dificultades financieras, pero bueno, una perspectiva de avanzar en los temas que la gente más reclama, en particular en el tema de la limpieza y la gestión de residuos en el departamento. Hablando en números, ¿cuán crítica es esa situación financiera? Acá hay una diferencia que creo que todos tenemos que incorporar entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. Y es que el gobierno nacional tiene márgenes de operación y de financiamiento, de endeudamiento, ¿verdad? Hay un tope general que se vota en el Parlamento, pero suele ser un tope que da bastante holgura. No es el caso de los gobiernos departamentales, que solo pueden aprobar presupuestos balanceados, es decir, presupuestos con su respectivo financiamiento. Por lo tanto, hay un desafío que es el de acordar políticamente, y por lo que hemos ido auscultando a nivel de la Junta Departamental, somos optimistas de que todos estamos de acuerdo que hay que desarrollar políticas en limpieza, en movilidad, en cultura, en políticas sociales, etcétera, etcétera, y todos sabemos que las políticas requieren financiamiento, porque políticas gratuitas todavía no aparecen. Entonces, confiamos en que vamos a tener un buen diálogo de manera tal que la Junta Departamental va a estar acompañando mecanismos de financiamiento para desarrollar todas las tareas que la ciudadanía necesita. Obviamente hay una situación de déficit que se presentó en 2024, que lo presentó la administración anterior,
de un orden de unos 90 millones de dólares, que no es menor, tampoco es dramático, ¿sí? Sobre todo cuando se compara también con el conjunto del país, ¿verdad? Hay un departamento que tiene el doble de déficit que Montevideo en términos absolutos. O sea, ya ni siquiera comparativamente con la Sí, sí, sí. población. ¿Cuál es? Bueno, Maldonado Maldonado. presentó un déficit de unos 180 millones de dólares. Hay situaciones de endeudamiento de intendencias realmente también bastante más altos que los de Montevideo. O sea, creo que es un desafío que tenemos muchos jerarcas departamentales en un contexto donde las demandas de la gente obviamente son las que tienen que primar. Ahora, mirando los números de Montevideo concretamente, que es tu métier en este momento, ¿la situación financiera es producto de malas decisiones económicas financieras que se tomaron en la administración anterior? Bueno, hubo ya bastante explicación, tanto en la Junta Departamental por parte del anterior intendente, como en la propia presentación de la rendición de cuentas en la exposición de motivos, ¿verdad? Hay todo un componente que refiere a la reducción de ingresos, y eso tiene que ver sobre todo con decisiones de otros. ¿Del gobierno? ¿Te referís a las transferencias Del del gobierno, nacional? también de la Suprema Corte. O sea, no estoy cuestionando simplemente ese objetivo que cuando la Suprema Corte decide que es inconstitucional la tasa de inflamables, obviamente implica un deterioro en los ingresos de la Intendencia, del Gobierno Nacional, por supuesto, en no renovar en su momento el Fondo Metropolitano de Inversiones. En fin, en la Junta, cuando no se acompaña la totalidad del préstamo del BID, sí la parte de saneamiento, pero no justamente la parte de limpieza. O sea, hay decisiones. Y obviamente en la gestión también ha habido gastos que no bajaron en su momento. Y que debían haber bajado. Y lo que pasa es que cuando uno tiene la perspectiva de una reducción de ingresos, como decíamos hoy, las intendencias tienen que apuntar a presupuestos más balanceados, porque si no generan la necesidad de esos mecanismos de endeudamiento, que como todas estas caídas de ingresos no se acompañaron. ¿Cuáles fueron esos gastos que debían haberse Son gastos bajado? más bien de funcionamiento, ¿no? Gastos de funcionamiento, de partidas acordadas con los trabajadores, cosas que hicieron que los gastos aumentaran en lugar de acompañar la tendencia. Pero digo, hay que ponerse en los pies en su momento. Yo no lo voy a hacer en el sentido de no voy a empezar a revisar gasto por gasto a ver qué pudo. Lo que sí está claro es que tenemos una perspectiva de adecuar la parte de gastos a lo que es el panorama actual, pero sobre todo trabajar en la formulación del presupuesto que tenemos que presentar a la Junta Departamental en los primeros días de enero, con un horizonte de trabajo y de desarrollo de políticas. Ayer hicieron la presentación del plan de gestión de residuos, un plan ambicioso que ya se había de alguna forma desarrollado durante la campaña, pero ayer se pusieron los números arriba de la mesa, sobre todo, y los números y también los tiempos. Yo me quedo con tres: llegar a más de 500.000 contenedores intradomiciliarios, 50.000 o algo así, contenedores intraprediales, y quitar de Montevideo la mitad de los contenedores externos. Sobre los primeros, ahí se necesita un cambio cultural de los montevideanos, y sobre el segundo también, o sea, que la gente se acostumbre a que no haya contenedores afuera. ¿Cómo piensan encarar esa parte? La parte cultural. Cultural. Bueno, también incluía este plan de desarrollo ambiental que presentó sobre todo el Departamento de Desarrollo Ambiental. Dicho sea de paso, tú hablabas del equipo, estoy absolutamente satisfecho con el equipo que logramos conformar. Tengo muchísima expectativa con el trabajo de este equipo y en particular en desarrollo ambiental con Leonardo Herú a la cabeza, que incluye en el plan de desarrollo ambiental aspectos educativos. Ayer se planteó acuerdos que vamos a hacer con ANEP, mucho diálogo barrial, ya nomás en estas primeras semanas ya hay agendadas 26 reuniones distribuidas en todo el territorio del departamento, en donde los jerarcas del Departamento de Desarrollo Ambiental van a seguir recorriendo los barrios porque ya lo vienen haciendo
Y eso pasa por ir al diálogo con los vecinos, con las comisiones barriales, con los consejos vecinales, además de los municipios. O sea, estamos hablando de que la parte educativa y cultural se hace pisando el territorio, recorriendo los barrios de manera intensa y también con programas de difusión, con programas de educación asociados a la ANEP. O sea, hay un mapa de acciones que apuntan a eso. Porque es fundamental, uno puede cambiar la disposición de la recolección, los contenedores y demás, pero si la gente no hace también el clic, ¿verdad? Va a ser más difícil. Yo siempre pongo este ejemplo. En el edificio en que yo vivo ya hace un buen rato que hay un bolsón para el reciclado y otro para el resto de la basura. Y funciona perfecto. Y hace poco fui a visitar gente amiga y había un cartelito en el espejo del ascensor, que es donde se ponen siempre los mensajes a quienes habitan el edificio, que decía que se habían retirado los bolsones de la Intendencia por su mal uso. O sea, la gente tiraba en el bolsón del reciclado toda la basura. Perdón, Una o sea, parte es perdón, Sapo, una parte es educativa, pero me imagino que la otra también es de fiscalización. ¿Cómo se va a llevar pero adelante? es difícil fiscalizar adentro de un edificio, ¿no? O No, sea, no, ahí no sí me la refiero gente solo a no- eso, sino a todo planteado. sí, Un plan claro. cultural, Lo que- ¿cómo se va a manejar? Lo que pasa es que parte del diagnóstico era de que había mucha basura, o sea, parte del programa es, con nuevas conductas, ¿verdad?, reducir el volumen de residuos, que ha aumentado enormemente en los últimos años, y sobre todo que venga mejor clasificado, de manera tal que toda la parte que va al reciclaje o al compostaje se quite del manejo general del sistema. Eso además genera cientos de puestos de trabajo en materia de reciclado y compostaje. Ahora, el diagnóstico en buena medida decía, hay mucha basura y durante mucho tiempo en la vía pública. Y eso es lo que también de alguna manera contribuía a ver contenedores a veces llenos, a veces vacíos, con mucha basura alrededor. Veo que es la imagen permanente que tenemos ahí atrás. También hay otras, no es la única. Sí, aquella que me vas a ver. explicar después. Bueno, La ok. georreferenciación de los cambios que Ahí propones está. y quiero que me lo expliques. Entonces, lo que describía recién Sass es así. Nosotros trabajamos en la lógica donde ya trabajó Canelones, donde ya se está trabajando en algunas zonas de Montevideo, como Santiago Vázquez, el barrio Abayubá, Nuevo Llamas, San Bartolo, esa la incorporé el otro día porque no tenía esa información, que apunta a los contenedores intradomiciliarios, a los contenedores intraprediales, o sea, en edificios y cooperativas, retirando contenedores de la vía pública. Ese es uno de los ejes del cambio en las cifras que aproximadamente se manejaban. Más de 500.000 hogares con contenedores intradomiciliarios de aquí al final del periodo y 55.000 hogares en copropiedades, ¿verdad?, en edificios y cooperativas, retirando más de 5.000 contenedores de la vía pública. Ese es un poco el centro de la estrategia en materia de una parte parcial del programa que es la recolección de residuos. No, a mí me queda, perdón, Gaby, que me quedan dos preguntitas vinculadas a eso. ¿Cómo no? Una es, se quitan los contenedores de la vía pública, pero no de las zonas más densamente pobladas. Ahí se van a conservar los contenedores, ¿no? Según Ahí el mapa hay- que presentaron ayer. Ahí hay variantes que se van a ir afinando a medida que uno va al territorio, ¿verdad? En las arterias principales manejamos la posibilidad de contenedores soterrados, ¿sí? Pero claro, como son costosos, hay que dejarlos efectivamente donde realmente uno piense que van a ser necesarios y van a quedar algunos sí en vía pública y a su vez va a haber otro tipo de contenedores en la zona del Montevideo rural. O sea, el eje del asunto es adaptar la forma de recolección de residuos a las características, a la fisonomía de hogares de cada territorio. Hablando de eso, Mario, ese mapa que tenemos ahí, ¿qué nos referencian los puntos rojos y los puntos azules? Bueno, este mapa en particular, déjamelo ver, porque se presentaron varios mapas, Sí, ¿verdad? sí. Estamos ahí hablando de los focos donde van a estar en la primera etapa, primordialmente, las zonas donde vamos a ir hacia contenedores intradomiciliarios y otras zonas donde vamos a ir hacia
contenedores intraprediales, Claro, ¿verdad? claro, claro. En barrios donde la fisonomía son más bien de casas, el centro va a estar en los contenedores intradomiciliarios, Claro. que tienen espacios para tener 2 contenedores, uno para el reciclado, otra para el resto. En zonas más, en barrios donde hay más edificios, cooperativas, no sé, uno piensa Positos, Punta Carreta, etcétera, ahí vamos más a los contenedores intraprediales. Ese mapa muestra un poco una distribución inicial, ¿verdad? Nosotros, en el plan que se presentó ayer, creo que quedó muy claro que había objetivos a corto plazo, o sea, de acá a fin de año, objetivos a más o menos 2 años y objetivos al resto del periodo, en un horizonte aún más largo de planificación. 2, 5 y 10 años, ¿no? Y a su vez hay, a 2 años más pasado el periodo de gobierno, continuar esa planificación, que bueno, los próximos jerarcas lo tomarán o no, digamos. Perdón, Pero la perdón. idea es tener un horizonte largo, pero con medidas concretas. De acá a fin de año ya se plantea, por ejemplo, que más o menos cerca de 20.000 hogares van a estar ya cambiando sus mecanismos Cuando de pregunté lo de recolección. educación, era porque vos tenés que convencer a la gente que saque determinada hora, determinado día, su basura, ¿no? Y eso Sí. quizás sea la traba cultural más grande que tenés, ¿no? O que un edificio se coordine para a determinada hora sacar la basura, o que en la casa se saque a determinada Sí, hora. pero sucede, pero pasa. Hoy pasa, con edificios ya pasa, en las zonas que mencionaba recién de Montevideo ya pasa, en Canelones ya pasa. O sea, eso es algo que no ha generado mayores fricciones. No, capaz Además, que si sí, uno el tiene que tema de- sacar su propia basura al contenedor 2 veces por semana o las veces que sea, bueno, en un edificio se puede coordinar para, o hay un portero, o si no hay un portero, bueno, distribuir entre los miembros del edificio para una sacada que es mucho más esporádica desde el punto de vista individual. Capaz que sí hay una debilidad o un problema a resolver en que no todas las casas son iguales. A veces tenés frente, tenés fondo y a veces no. Y Por ahí en supuesto. esos casos ahí puede generar un problema porque Por ¿qué eso haces es con el clave el contenedor? aterrizaje al territorio. Por eso es clave ir a los territorios, que es lo que ya está haciendo Leo Herú y su equipo, Claro. porque ahí se afinan los detalles de estas circunstancias. Pero vuelvo a decir, está bien pensar todas esas problemáticas, aterrizar sobre ellas. Canelones, Santiago Vázquez, Abayubá, funciona y no se generan fricciones desde ese punto de vista. Creo que la cuestión cultural va más por el tema de trabajar sobre el reciclado y el compostaje. Tenías también un cronograma para la erradicación de basurales. Sí. Empezaba en agosto el plan. Sí, ahora sí. ¿Cuáles son los primeros basurales que desaparecen? Bueno, mira, acá hay 2 cosas en materia de basurales. Uno, que es continuidad de un programa que se llamaba de áreas liberadas. Ahora, como es más amplio el programa, Leonardo propuso llamarle Nuestro Barrio Limpio, que era quitar la basura de los cursos de agua, que se creó en 2022 y el promedio anual, más o menos, que se retiraba de basura de los cursos de agua rondaba las 70.000 toneladas anuales. O sea, realmente es mucha basura que la gente o las empresas o los comercios vuelcan a los arroyos, a las cañadas. Esa política se va a continuar y también, en la eventualidad de que haya basurales importantes, continuar también. No tengo identificado cuál, porque tampoco tengo claro dónde es que realmente hay. Yo me acuerdo de la época de allá por fines de los 80 que el tema de los basurales era realmente una cosa muy desplegada en la ciudad y fue una de las medidas que se tomaron en los primeros tiempos de la Intendencia. No es esa la situación de hoy. Hay basurales, pero no es una cosa tan diseminada. Hay cientos y cientos de personas que viven del reciclaje justamente. Sobre ponerle todo a uno- nivel de cooperativas. Exacto, pero me estoy refiriendo a asentamientos irregulares, por ejemplo, en la cuenca del arroyo Carrasco, donde algunos asentamientos ya no están, otros se mantienen. Esas personas viven de reciclar la basura y suelen tirarla al cauce del arroyo Carrasco. Entonces se han puesto biobardas cerca del arroyo Carrasco, más cerca del Río de la Plata,
pero en realidad lo que se está haciendo es contener un problema que es un Sin loop, duda. se sigue generando. Entonces, ¿cómo se resuelve estructuralmente ese problema? las cosas que Ahí ya tienen hablamos una- de pobreza, no solo de basura. Las cosas cuando tienen una raíz de índole social, obviamente uno no va a pretender arreglarlo con cambios en la forma de recolección de basura. Tienen causas profundas en lo social y ahí la Intendencia responde con sus políticas sociales, pero en la coordinación desde el MIDES, es decir, desde el organismo que es el rector en materia de políticas sociales y que apunta o que tiene que coordinar con un montón de otros organismos que obviamente son parte de la solución, tienen que ser parte de la solución de un problema bien amplio. Estamos hablando del Ministerio de Salud Pública, estamos hablando del Ministerio de Vivienda, de la Intendencia, del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. O sea, ahí la cuestión está más vinculada a cómo abordamos la problemática social en el departamento. ¿Van a ampliar, Felipe Cardoso? Bueno, acá tenemos dos tendencias que hay. Primero, que hay cada vez más basura, sí, y el plan apunta a que se reduzca un poco la cantidad de basura que va a la disposición final de Felipe Cardoso, que bueno, la gente sabe que es ahí donde se entierra la basura y en realidad se está generando esa montañita ahí. A cielo abierto. A cielo abierto. Se entierra, no, bueno, pero hay enterramiento y ya hay una visión más o menos clara de ampliación de Felipe Cardoso, ya están los predios, están los plazos, son cosas que habría que hacer aproximadamente en 2027, ¿verdad? Según lo que nos informaron. Pero nosotros apuntamos también a que ese ritmo se reduzca. Y eso se va a reducir en la medida en que vaya menos basura general a la disposición final y haya más basura que vaya por el lado del reciclado y el compostaje. Bien, con respecto al transporte, es otro de los ejes de la Intendencia de Montevideo, incluso de Canelones y del Gobierno Nacional, así que parece que se alinean los astros para resolver temas vinculados al transporte. Tenías 3 propuestas sobre la mesa para estudiar. Preguntarte si has avanzado en eso, y lo otro es si te has reunido ya con Juan Salgado, que es un actor bastante importante dentro de lo que es el transporte, sobre todo urbano. Sí, recuerdo que era tu preocupación en la entrevista anterior. Siempre es mi preocupación. El tema de los proyectos metropolitanos básicamente están en cabeza del Ministerio de Transporte. Y estamos coordinando Ministerio de Transporte, Intendencia de Canelones, Intendencia de Montevideo. Hay, digamos, un eje de la política del Ministerio que apunta a estos corredores, ¿verdad? Hay que ver con qué tecnología. En principio, como que uno se estaría volcando hacia los buses articulados. Pero se está en la etapa de evaluación, el Ministerio está en etapa de evaluación. Nosotros vamos a trabajar para que efectivamente haya un proyecto relevante en materia de movilidad metropolitana, pero es de tal envergadura que sin la concurrencia del Gobierno Nacional no sería factible hacerlo por los temas de implementación y de costos, ¿verdad? Por eso es que de alguna manera está a nivel de Gobierno Nacional el centro, el eje, digamos, de la evaluación y la definición de políticas. Obviamente con mucho intercambio, interacción con las intendencias, sobre todo con la de Montevideo, porque los proyectos de alguna manera lo que tienen es el dibujo inicial y el dibujo final. Y bueno, lo que pasa en el medio va a afectar sobre todo a Montevideo, porque la implementación de proyectos de esta magnitud pueden implicar, bueno, disrupciones de la movilidad transitoriamente, en arterias muy importantes de la ciudad. No solamente es un tema de perjuicio transitorio a la gente y a la movilidad, sino también a comercios y empresas que están en esos carriles, en fin. Toda esa parte de implementación y de transición todavía tenemos que trabajarla bastante más. Alejandro Rival de SACEM, perdón, tiró una idea, ¿no? Que no sé si la está manejando Vergara también, que era generar una vía, quizás tranvía por la Yanatacio, como a Montevideo, 8 de octubre con un BRT, es decir, ómnibus, que sea Rapid Bus Transport, así se lo llama, y usar la vía central para que sea transporte de pasajeros también. ¿Esa idea la maneja usted? La maneja, están las propuestas que tienen que ver con
el planteo que usted menciona, lo que presentó Simbe y la Facultad de Arquitectura en su momento, el otro proyecto del tren por arriba y no a nivel de piso, son de las propuestas que están siendo analizadas hoy por el Ministerio de ¿Pero Transporte. Vergara ve con mejor ojo una que otra? Vamos a trabajar junto con el Ministerio de Transporte, trabajando para que haya efectivamente un proyecto que mejore la movilidad de la gente. No quiero eludir la parte de la pregunta recurrente. Es que es un problema recurrente. Es un problema recurrente. Las empresas creo que son conscientes de que tienen que hacer cambios en sus formas de funcionamiento y hasta en su lógica de negocios. Porque, entre otras cosas, saben que o se hace este tipo de modificación que facilita y agiliza el transporte público, o se corre el riesgo de mantener una tendencia que es de vender cada vez más boletos. Y eso implica cambios en las empresas, vuelvo a decir, hasta en su forma de negocio. Por ejemplo, uno mira 18 de julio y ve una fila interminable de ómnibus de diversas líneas, ¿verdad?, que van uno atrás del otro. Y eso es porque, bueno, uno tiene una constelación de líneas que yo creo que tienen 50, 60 años. Y básicamente hay una inercia en eso, no se cambian. Eso es porque el negocio, cuando uno compra una parte de un ómnibus, no compra una parte de un ómnibus de tal empresa. Compra una parte de un ómnibus que es de la línea tal, que levanta tantos pasajeros, que vende tantos boletos. Por eso ahí que se genera esa inercia en las líneas. Esta perspectiva de un cambio sustantivo en la movilidad metropolitana rompe esa inercia y las empresas seguramente van a tener que adaptarse. Porque si tenemos, por ejemplo, 2 carriles centrales, Avenida 8 de Octubre, y debería haber algo hacia el oeste también, con ómnibus articulados que levantan 200 personas, bueno, las otras líneas tendrán que trabajar para nutrir esos dos corredores, ¿verdad? Por lo tanto, las líneas van a tener que cambiar y la lógica del negocio en las empresas también. Y cuando hablas de la lógica del negocio, me quedo pensando en algo que nos decía Salgado sentado en el mismo lugar donde estás tú ahora. Nos decía, bueno, CUTSA ahora va a traer más ómnibus, va a renovar su flota, hablaba de ómnibus eléctricos, pero son enormes, en calles que cada vez quedan más chicas por la saturación de vehículos individuales. Entonces, ¿la Intendencia puede marcar lineamientos en esto, como pasa en Europa, donde los vehículos de transporte público son más pequeños, pasan más rápido y dan un mejor servicio? Bueno, en general, la flota de ómnibus en Montevideo debe estar en el mejor estado, no sé si de la historia, pero de muchísimos años, ¿verdad? La edad promedio de los ómnibus es baja, está en 7, 8 años. Tenés un 25% que es eléctrico y camino al final de nuestro periodo, la mitad de los ómnibus van a ser eléctricos. Tenés accesibilidad, conectividad, aire acondicionado, o sea, las características de las unidades, creo yo, están en muy buen estado. El problema central de la movilidad es la lentitud, la falta de agilidad del tránsito. Y a eso apuntan estos proyectos, a que la movilidad sea más dinámica, que el transporte sea más ágil. La Intendencia podría poner restricciones a un montón de cosas. Lo que hay que entender es que cambian los costos. Y si cambian los costos, eso también repercute, por ejemplo, en el precio del boleto. Por lo tanto, hay que mantener el equilibrio de estas cosas, ¿no? Vamos a ver ahora con los nuevos proyectos cómo funcionan las cosas. Si hay medidas para tomar en esa dirección, se podrán tomar, pero sabiendo que esas son cosas que encarecen el funcionamiento del sistema. Si será recurrente el tema del transporte, en mí como periodista, que en 2016, creo, cuando asumió Pablo Itamuzu en movilidad en la Intendencia de Montevideo, había planteado una reestructura del transporte y decía que, por ejemplo, el 18 de julio era el emblema de la ineficiencia, ¿no? Y él había cargado como esa bandera de reestructurar el transporte. Fracasó. Hoy son distintas las condiciones para que vos sí puedas implementar realmente cambios sustantivos para bajar, por ejemplo, los tiempos de movilidad, que es un reclamo
Y o es un verdad que el problema 18 de histórico. julio es donde más se enlentece. Claro. Yo creo que están dadas otras condiciones. Hoy hay mucha más noción, mucha más conciencia, mucho más acuerdo de que es imprescindible, además se ata con el tema metropolitano, que yo creo que hay muchas más condiciones hoy que hace 8 o 9 años, no tengo dudas de eso. Vergara, habló con la Dirección de Casinos del Estado sobre la idea de pasar el casino municipal a esa dependencia. Con la dirección lo hemos hablado. En estos días en su momento en la campaña incluso hablamos con los trabajadores y en estos días vamos a tener una primera reunión con el Ministerio de Economía y la Dirección General de Casinos para ver si avanzamos en esa idea de que no tiene sentido que una intendencia gestione un casino. La única explicación de eso hoy es totalmente histórica, ¿verdad? No es conceptual. Además, la intendencia no tiene una política de juego, ni de impulso al juego, ni nada por el estilo, que implica muchas más cosas que tener abierto un lugar con tragamonedas, ¿verdad? Desde la Dirección de Casinos, la política de juego, tanto casinos como loterías, tiene que involucrar no solamente qué juegos se hacen, en qué lugares, sino también campañas contra la ludopatía y cosas por el estilo. O sea, la Intendencia no tiene políticas de juego en general, por lo tanto, bastante poco sentido tiene que gestione un casino que además ha venido en decadencia, ¿verdad? Es un casino que ya no tiene paño, no tiene cartas, no tiene ruleta, son básicamente tragamonedas. El número de funcionarios en el casino municipal hoy es relativamente reducido, con un horizonte también de condiciones laborales y jubilatorias, de que en los próximos años buena parte también de esa población de trabajadores de casino seguramente van a ir retirándose. ¿Puede ser que la Dirección de Casinos no lo agarre y ustedes sí lo cierren? No. No estamos planteándonos cierre de casino. Lo que estamos planteando es que criteriosamente el casino pase a la Dirección de Casinos, manteniendo, por supuesto, los derechos de los trabajadores. Mario, hace como 3 minutos que me están diciendo que tenemos que ir a la tanda, Y pero tenemos vayamos mucho a la más. tanda. Tenemos mucho más para conversar en una próxima visita a la cual ya te estamos invitando. Por ejemplo, la idea que ya está en el aire del Banco Municipal. Me interesa mucho hablar de eso, a ver cómo sería. Muy bien. Gracias por habernos visitado esta mañana. Ha sido un gusto. Nos vamos a una breve pausa. Continuamos aquí en la televisión pública haciendo 5 sentidos. Con los 5 sentidos avanzo.